Mi hija me preguntó si la amiga de su papá era su nueva mamá porque ella había dormido en la cama de la mamá. No gritó. No lloró. No parecía asustada. Lo dijo con la naturalidad peligrosa de un niño que todavía cree que el mundo siempre tiene lógica. Me lo dijo mientras yo me quitaba los zapatos en la entrada de la casa, con los pies ardiendo después de un día entero escuchando dolores ajenos, convencida de que sabía manejar el dolor humano. Me lo dijo con la mochila todavía puesta en la espalda, el cabello desordenado, la mente cansada, el corazón completamente desprevenido. Mamá, dijo, tirando suavemente de mi blusa con su mano pequeña. ¿La Ruth ahora es mi mamá también? Sonreí por reflejo. Esa sonrisa automática que sale cuando no entiendes la pregunta pero quieres parecer tranquila. Mi cerebro tardó unos segundos en procesar lo que acababa de escuchar, como si alguien me hubiera hablado en otro idioma. ¿Cómo así, amor? Pregunté, agachándome para quedar a su altura. ¿Por qué piensas eso? Ella se encogió de hombros, como si hablara del clima o de lo que había comido en la escuela. Porque ella durmió en tu cama con papá. Igual que tú. El mundo no explotó. No hubo gritos, ni escenas dramáticas, ni música de fondo. El mundo simplemente perdió el sonido por unos segundos. Sentí un zumbido dentro de la cabeza, como si alguien hubiera cerrado una puerta de vidrio entre la realidad y yo. Mi corazón empezó a latir demasiado rápido, tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. La boca se me secó. Las manos comenzaron a temblarme. Y lo peor es que yo seguía sonriendo. Mi rostro mantenía esa sonrisa torcida, congelada, mientras por dentro todo se derrumbaba lentamente, como un edificio que cae sin hacer ruido. ¿Cuándo pasó eso?, pregunté, con una voz que no reconocí como mía. Cuando tú estabas trabajando, respondió. La Ruth vino. Dijo que iba a cuidarme. Después entró al cuarto con papá. Yo me quedé viendo dibujos. Luego me dormí. Cuando desperté, ella todavía estaba aquí. Cada palabra de mi hija era un golpe seco en el pecho. No fue un solo impacto. Fueron muchos. Uno tras otro. Exactos. Sin piedad. Sentí náuseas. Un vacío subiendo desde el estómago, quemándome la garganta. La vista se me nubló. La casa seguía siendo la misma, pero al mismo tiempo ya no lo era. El sofá donde me sentaba con Pedro por las noches. La mesa donde cenábamos en familia. El pasillo que llevaba al dormitorio. El dormitorio. Mi cama. Mi cama. Abracé a María con demasiada fuerza. Se quejó. Aflojé el abrazo, le acaricié el cabello, besé su frente. Ve a jugar un ratito, ¿sí? Mamá ya va. Ella salió corriendo, ligera, intacta, mientras yo me quedé ahí, arrodillada en el piso de la sala, sintiendo como mi cuerpo entraba en un estado de alerta absoluto, como si estuviera frente a algo peligroso, invisible, pero real. Soy psicóloga. Estudié años sobre comportamiento humano, mecanismos de defensa, negación, proyección, autoengaño. Atendí mujeres traicionadas, escuché historias parecidas, analicé patrones, expliqué procesos. Y aún así, nada, absolutamente nada, me preparó para la sensación de entender que ahora yo era la historia. Pedro y yo llevábamos 5 años casados. 5 años de una vida que, hasta ese momento, yo juraba que era sólida. Nos conocimos en la universidad. Psicología. 2 mentes curiosas, 2 jóvenes llenos de planes, 2 personas convencidas de que el amor también era una construcción consciente. Nos casamos enamorados, con promesas bonitas, de esas que uno cree porque quiere creer. Tuvimos a María. Construimos una vida cómoda en una ciudad pequeña y hermosa. Nada lujoso, pero estable. O eso pensaba. Ruth estaba en mi vida desde siempre. Mi mejor amiga desde la infancia. La que se sentaba a mi lado en la escuela. La que compartía conmigo secretos, miedos, sueños. La que lloró en mi hombro cuando le rompieron el corazón por primera vez. La que yo animé a estudiar psicología conmigo. La que entró a mi casa como si fuera familia. El trío perfecto. Angela, Pedro y Ruth. Me levanté despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el poco control que me quedaba. Cada paso hacia el dormitorio pesaba más que el anterior. El pasillo parecía interminable. El aire, espeso. Cuando empujé la puerta del cuarto, sentí un olor diferente. No era fuerte, no era obvio, pero no era mío.
Algo ajeno. Fuera de lugar. Mis ojos fueron directo a la cama. Las sábanas estaban cambiadas. Limpias. Perfectamente estiradas. Demasiado perfectas. El estómago se me revolvió. Me senté en la orilla de la cama y sentí ganas de llorar, de gritar, de romperlo todo, pero no salió nada. Era como si mi cuerpo estuviera tratando de protegerme del impacto completo. Apoyé la mano sobre el colchón. Estaba frío. Empecé a pensar en todas las veces que llegué cansada del trabajo y Pedro estaba distante. En todas las veces que me dijo que yo exageraba cuando preguntaba algo. En cada visita casual de Ruth a nuestra casa, siempre disponible, siempre cercana, siempre demasiado cómoda. ¿Fui ciega? ¿Quise no ver? ¿Estaba tan ocupada cuidando el dolor de los demás que no vi mi propia casa derrumbarse? El pecho me dolía. La respiración era corta. Fui al baño y me miré en el espejo. Me veía normal. Y eso me dio rabia. ¿Cómo todo podía verse normal cuando por dentro yo estaba hecha pedazos? Tomé el celular. Ningún mensaje extraño. Ninguna llamada perdida. Todo parecía absurdamente normal. Pensé en llamar a Pedro, pero las manos me temblaban tanto que casi se me cayó el teléfono. Y fue ahí, sola en el baño de mi casa, con el sonido lejano de la televisión de mi hija en la sala, que entendí algo con una claridad brutal. Mi vida, tal como yo la conocía, había terminado. Y si crees que esta fue la peor parte, tengo que advertirte algo. Esto era solo el comienzo. Porque para entender cómo llegué hasta aquí, tengo que volver algunas semanas atrás. Pero te prometo una cosa. El final de esta historia, a él no le va a gustar en absoluto. Las semanas anteriores a ese día empezaron a reordenarse en mi cabeza como piezas de un rompecabezas que yo había insistido en armar mal. De repente, todo encajaba con una lógica cruel, como si alguien hubiera encendido la luz de una habitación que yo había recorrido a oscuras durante meses. Recuerdo perfectamente la primera vez que sentí que algo estaba fuera de lugar. No fue una escena grande, no fue una discusión, no fue una revelación. Fue una sensación. Un pequeño nudo en el estómago que apareció sin aviso una noche cualquiera, mientras Pedro estaba sentado a mi lado en el sofá, mirando el celular con una atención que no me regalaba hacía tiempo. ¿Todo bien?, le pregunté, sin sospecha, sin acusación, solo por costumbre. Él levantó la mirada y sonrió. Esa sonrisa perfecta que siempre usaba cuando quería parecer tranquilo. Claro que sí, ¿por qué no estaría bien? No supe qué responder. No tenía una razón concreta. Solo sentía algo raro. Y como psicóloga, siempre me enseñaron a confiar en las señales internas, pero como esposa enamorada, aprendí a ignorarlas. Nada, dije. Cosas mías. Y él aprovechó esa frase como quien recibe permiso para avanzar un paso más. Últimamente estás muy sensible, Angela. Creo que el trabajo te está afectando. Ahí empezó todo. Así de simple. No con una mentira enorme, sino con una semilla pequeña, plantada con cuidado dentro de mí. Empecé a notar que cada vez que yo expresaba una incomodidad, Pedro la transformaba en un problema mío. Si yo decía que me sentía distante de él, él respondía que yo estaba exagerando. Si yo decía que sentía que algo había cambiado entre nosotros, él suspiraba, cansado, como si yo fuera una carga emocional difícil de manejar. Estás viendo cosas donde no las hay. Eso es inseguridad tuya. Deberías trabajar eso en terapia. Yo, psicóloga, escuchando a mi propio marido usar el lenguaje de la psicología como arma contra mí. Y Ruth estaba siempre ahí. Siempre. Como una sombra amable. Como apoyo. Como aliada. O eso creía yo. Pedro te ama, me decía ella, mirándome a los ojos, tomándome la mano. Pero tú sabes cómo eres, a veces te ahogas en un vaso de agua. Yo asentía. Porque confiaba en ella. Porque la quería. Porque era mi mejor amiga desde que tenía memoria. Hubo una noche específica que ahora vuelve a mí con una claridad dolorosa. Yo había llegado tarde del trabajo. Estaba agotada, con dolor de cabeza, emocionalmente drenada. Encontré a Pedro en la cocina, cocinando algo que olía increíble. ¿Qué celebramos?, pregunté, sonriendo, intentando reconectar. Nada, respondió. Solo quise hacer algo especial. Me acerqué a abrazarlo por detrás, pero él se tensó. Apenas un segundo. Lo suficiente para que yo lo notara. Se separó con suavidad,
como si nada. Cuidado, me desconcentras, dijo, medio en broma. Durante la cena, habló de Ruth, de cómo estaba pasando por un momento difícil, de cómo se sentía sola, de cómo necesitaba apoyo. Pobre Ruth, dije. Siempre ha tenido mala suerte en el amor. Pedro bajó la mirada y suspiró. Ella es una buena mujer. Solo no ha encontrado a alguien que la entienda. Algo dentro de mí se encogió, pero lo ignoré. Otra vez. Esa noche, cuando intenté acercarme a él en la cama, me dijo que estaba cansado. Que al día siguiente tenía mucho trabajo. Se dio la vuelta y se durmió. Yo me quedé despierta, mirando el techo, con el corazón acelerado, preguntándome qué estaba haciendo mal. Si ya no era atractiva. Si el problema era yo. Si me había vuelto aburrida. Fría. Demandante. Empecé a revisar cada gesto mío, cada palabra, cada silencio. Caminaba sobre cáscaras de huevo dentro de mi propia casa. Y cuando alguna vez me atrevía a decir algo, Pedro reaccionaba con una calma peligrosa. Nunca gritaba. Nunca perdía el control. Eso era lo que más me descolocaba. Ángela, estás siendo dramática, decía, con voz baja, casi didáctica. Esto revela tus inseguridades. Si confiaras en mí, no te sentirías así. Cada frase era como un bisturí. Precisa. Limpia. Silenciosa. Yo salía de esas conversaciones dudando de mi propia percepción, preguntándome si estaba perdiendo la objetividad, si mi mente me estaba traicionando. Ruth reforzaba todo eso. Pedro es muy paciente contigo, me decía. Él hace mucho esfuerzo por entenderte. A veces tú te cierras demasiado. Y yo me sentía culpable. Profundamente culpable. Por dudar. Por preguntar. Por sentir. Empecé a tener insomnio. Me despertaba de madrugada con el corazón acelerado, repasando conversaciones, buscando señales, intentando encontrar pruebas de algo que no sabía nombrar. Perdí el apetito. Adelgacé. Mis pacientes me decían que me veían cansada. Yo les sonreía y les decía que era solo una fase. La ironía me golpea ahora con violencia. Yo ayudaba a personas a salir de relaciones tóxicas mientras estaba atrapada en una sin darme cuenta. Pedro empezó a llegar más tarde a casa. Decía que eran reuniones, supervisiones, compromisos inesperados. Ruth siempre sabía explicarlo mejor que él. Es normal, decía ella. Los hombres se estresan diferente. Él trabaja mucho por ustedes. Y yo quería creer. Necesitaba creer. Porque aceptar la alternativa era demasiado doloroso. Nunca pensé que mientras yo dudaba de mí misma, ellos dormían juntos. En mi cama. En mi espacio. En el lugar donde yo abrazaba a mi hija por las mañanas. Nunca imaginé que el gaslighting no era un accidente. Era una estrategia. Y yo era el objetivo perfecto. Y todavía no lo sabía, pero lo peor estaba por venir. Porque la verdad no solo iba a doler. Iba a humillarme de una forma que jamás pensé soportar. El día que todo se rompió no empezó como una tragedia. Empezó como cualquier otro día común, con rutinas pequeñas, con gestos automáticos, con la falsa sensación de normalidad que ahora sé que era solo una capa fina cubriendo algo podrido. Pedro salió temprano. Me dio un beso rápido en la mejilla, sin mirarme a los ojos. Nos vemos más tarde, dijo, como siempre. Yo asentí. Ya no tenía energía para exigir nada. Vivía cansada. Cansada de dudar, cansada de sentirme inadecuada, cansada de intentar ser suficiente. Después de llevar a María a la escuela, regresé a casa. Necesitaba buscar unos documentos en el estudio. Mientras caminaba por la sala, vi el tablet de Pedro sobre la mesa de centro. Encendido. Eso ya era raro. Él era obsesivo con sus cosas. Nunca dejaba nada desbloqueado. No fui hacia él con la intención de espiar. Eso es importante decirlo, aunque ahora suene ingenuo. Me acerqué para apagar la pantalla, por reflejo. Pero antes de tocarla, mis ojos leyeron una frase. Solo una. Anoche fue perfecto. Dormir contigo ahí, en su cama, fue una locura deliciosa. Sentí que el piso desaparecía debajo de mis pies. No fue como en las películas, donde todo se acelera. Fue lo contrario. El tiempo se estiró. El aire se volvió pesado. Mi cuerpo entero reaccionó antes que mi mente. Un frío brutal me recorrió la espalda. Las manos se me entumecieron.
El corazón empezó a latir tan fuerte que me mareé. Yo no quería leer. Lo juro. No quería. Pero mis ojos ya estaban ahí. Y una vez que ves, no hay forma de desver. La conversación estaba abierta. Mensajes largos. Íntimos. Detallados. Crueles. Ella no sospecha nada, escribió él. Es tan absorbida por su trabajo que ni nota cuando no estoy. Gracias por ayudarme a manejarla, a veces se pone muy intensa. Sentí ganas de vomitar. Ruth respondió minutos después. Es normal. Angela siempre fue muy emocional. Si ella reacciona mal, solo confirma que no confía en ti. Esto también es una prueba para ella. Una prueba. Esa palabra se clavó en mí como un cuchillo. Nuestro matrimonio reducido a un experimento. Mi dolor convertido en un test psicológico. Mi confianza usada como variable. Seguí leyendo, aunque cada línea me destruía un poco más. Hoy voy a decirle que necesito espacio, escribió Pedro. Seguro se va a poner dramática. Ruth respondió, mantén la calma. Usa lo que sabes. Hazla dudar de sí misma. Tú sabes cómo hacerlo. Yo me senté en el sofá porque las piernas ya no me sostenían. Sentía que estaba viendo mi propia vida desde afuera, como si no fuera conmigo. Pero era. Todo era conmigo. Ahí estaban las risas, los audios, las insinuaciones, los planes. Ahí estaba la confirmación de un año entero de mentiras. Un año de encuentros en mi casa. En mi cama. Mientras yo trabajaba. Mientras yo confiaba. Escuché la puerta abrirse. Pedro había vuelto. No sé por qué. Tal vez olvidó algo. Tal vez el universo decidió que ya era suficiente teatro. Entró silbando, relajado, como si nada. Me vio sentada con el tablet en las manos. Se quedó inmóvil. ¿Qué haces?, preguntó. No levanté la voz. No lloré. Dejé el tablet sobre la mesa y lo empujé hacia él. Explícame esto. Él miró la pantalla. Su rostro cambió apenas un segundo. Lo justo para que yo lo notara. Después se recompuso. Cruzó los brazos. Suspiró. Revisaste mis cosas, dijo, con un tono más molesto que culpable. Sentí una punzada de incredulidad. ¿Eso es lo que te preocupa? Invadiste mi privacidad, Angela, respondió, serio. Eso es muy grave. Me levanté. Las manos me temblaban. ¿Y dormir con mi mejor amiga en nuestra cama no lo es? Él apretó los labios. Estás sacando conclusiones apresuradas. Quise gritar. Quise llorar. Quise romper algo. Pero me quedé ahí, mirándolo, sintiendo como algo dentro de mí se endurecía. ¿Una prueba?, pregunté. ¿Eso soy para ti, un experimento? Él negó con la cabeza, con una paciencia falsa. Eso lo dijo Ruth, no yo. Tú sabes cómo ella habla. Ahí entendí algo con una claridad devastadora. No estaba arrepentido. Estaba molesto porque lo habían descubierto. Esto confirma exactamente lo que ella decía de ti, continuó. Tus problemas de confianza. Tu necesidad de control. Me reí. Una risa seca, rota. Me estás culpando por descubrir que me traicionas. No estoy diciendo eso, respondió. Pero tu reacción demuestra que no estás preparada para una relación madura. Cada palabra era una bofetada. Yo sentía el cuerpo arder. La cara caliente. El corazón hecho trizas. Sal, le dije, con voz baja. Ahora. Él me miró, sorprendido. No puedes echarme de mi casa. Es mi casa también, respondí. Y ahora mismo no quiero verte. Pedro tomó sus cosas con calma. Demasiada calma. Antes de salir, se giró. Deberías hablar con Ruth. Ella puede ayudarte a entender esto mejor. La puerta se cerró. Yo me dejé caer en el suelo. Lloré como no lloraba desde niña. Un llanto silencioso, profundo, animal. No era solo por la traición. Era por la humillación. Por haber sido manipulada. Por haber dudado de mí misma tanto tiempo. Y en medio de ese llanto, algo empezó a cambiar. La tristeza se mezcló con algo más oscuro. Más firme. Más frío. No sabía todavía cómo. No sabía cuándo. Pero sabía una cosa con certeza absoluta. Esto no iba a terminar bien para ellos. Acepté cenar con él 2 días después. No porque quisiera.
No porque creyera en una explicación. Acepté porque necesitaba verlo de frente. Necesitaba escuchar hasta donde era capaz de llegar. Y porque, en algún lugar muy profundo, algo dentro de mí ya estaba dejando de temblar. El restaurante era elegante, uno de esos lugares silenciosos donde la gente habla bajo, como si el dinero también exigiera discreción. Luz cálida, música suave, copas brillando. Pedro llegó puntual. Demasiado tranquilo. Demasiado seguro. Vestía bien, como siempre, con ese aire de hombre correcto que engañaba a todos menos a mí. Me besó la mejilla como si nada hubiera pasado. Ese gesto me dio náuseas. Gracias por venir, dijo, sentándose frente a mí. No respondí. Me limité a mirarlo. A observar cómo pedía el vino más caro sin consultarme, cómo cruzaba las piernas con naturalidad, cómo parecía estar a punto de dar una conferencia y no de enfrentar la destrucción de su matrimonio. Cuando el camarero se fue, él apoyó los codos sobre la mesa y suspiró, como si estuviera cansado de mí. Estuve pensando mucho, comenzó. Y creo que este tiempo puede ser bueno para nosotros. Yo asentí en silencio. Pero para que funcione, continuó, tú también tienes que hacer tu parte. Ahí lo supe. No venía a disculparse. Venía a corregirme. Sacó el celular y desbloqueó una nota. Literalmente una lista. Hice algunas anotaciones sobre ciertos patrones tuyos que me preocupan, dijo, sin ironía, sin vergüenza. Mi corazón latía fuerte, pero algo había cambiado. Ya no era pánico. Era una atención fría, quirúrgica. Por ejemplo, siguió, tu enfoque excesivo en el trabajo. Entiendo que tu carrera es importante, pero a veces siento que descuidas el rol doméstico. Lo miré. Esperé que fuera una broma. No lo era. Mi madre siempre dijo que una mujer debe saber cuidar su hogar, agregó. Y, siendo honesto, tú ni siquiera sabes preparar mi plato favorito. Sentí el rostro arder. Pero no hablé. Creo que podrías tomar clases de cocina, dijo, como si fuera una sugerencia amable. Y también deberías trabajar tu dependencia emocional. No es sano que quieras saber todo el tiempo dónde estoy. Me reí. No fue una risa alegre. Fue una risa seca, corta, involuntaria. ¿Eso es todo?, pregunté. No, respondió. También está el tema de tus celos. Esa desconfianza constante desgasta. Ruth me ayudó a ver eso con más claridad. Ahí fue como si alguien hubiera apagado la última luz dentro de mí. Ruth. Otra vez. Ella cree, continuó, que si tú realmente quieres que esto funcione, deberías ser más flexible, menos reactiva. Menos, tú. Menos yo. Me quedé en silencio. Él interpretó mi silencio como aceptación. Sabía que lo entenderías, dijo, sonriendo. Cuando te calmas, eres muy razonable. Ese fue el momento exacto. No un grito. No una lágrima. No una escena. Fue una sensación interna, limpia y definitiva. Como si algo se acomodara en su lugar. Yo no estaba triste. Yo estaba furiosa. Pero no una furia descontrolada. Era una furia fría. Clara. Organizada. Lo miré a los ojos por primera vez en toda la noche. Tienes razón, dije, con voz suave. Él sonrió más. Creo que este tiempo separado será bueno para nuestro crecimiento individual, continué, usando sus propias palabras. Especialmente el mío. Pedro asintió, satisfecho. Me alegra escucharlo. Pagó la cuenta. Se levantó primero. Me ayudó con la silla, como un caballero. Desde afuera, éramos la imagen perfecta de una pareja madura resolviendo sus diferencias. Por dentro, yo ya no estaba ahí. Esa noche, al llegar a casa, no lloré. Me senté en la cama. En mi cama. Respiré hondo. Sentí el silencio. Y empecé a planear. No desde el dolor. Desde la lucidez. Ellos pensaban que me habían quebrado. Que yo estaba confundida. Débil. Agradecida por su paciencia. No sabían que, en ese mismo instante, acababan de enseñarme exactamente cómo iba a liberarme. Y cómo iba a hacerlo usando cada una de sus propias reglas. Desperté al día siguiente con una claridad que me asustó. No fue paz. No fue alivio. Fue algo más limpio. Más firme. Como si durante meses hubiera caminado dentro de una niebla espesa y, de repente,
Alguien hubiera abierto todas las ventanas al mismo tiempo. No pensé en Pedro. No pensé en Ruth. Pensé en mí. Me levanté temprano, antes de que María despertara. Preparé café. Me senté sola en la mesa de la cocina. Observé la casa como si la estuviera viendo por primera vez. No con nostalgia, sino con distancia. Como si ya no me perteneciera del todo. Saqué el celular y empecé a hacer llamadas. La primera fue a mi jefa. Mi voz salió firme, tranquila. Le expliqué que necesitaba unos días. No entré en detalles. No pedí permiso. Informé. La segunda llamada fue a una agencia de viajes. Quiero irme hoy, dije. ¿Destino?, preguntó la mujer del otro lado. Cualquiera que tenga sol, mar y silencio. Mientras ella buscaba opciones, sentí algo parecido a una sonrisa formarse dentro de mí. Pedro siempre odiaba improvisar. Necesitaba control. Planes. Estructuras. Yo iba a romper eso. Reservé un viaje solo para mí. Salida el mismo día que él se iría a visitar a su familia, según me había dicho en la última conversación. El contraste me hizo sentir una satisfacción silenciosa. Mientras él huía de las consecuencias, yo iba directo hacia mi libertad. El precio no importó. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí culpable por gastar en mí. Luego llamé a mi madre. No lloré. No me expliqué demasiado. Solo dije que necesitaba ayuda con María por unos días. Ella no preguntó. Creo que escuchó algo diferente en mi voz. Cuando colgué, me senté en la cama y respiré hondo. Sentí miedo, sí. Pero no era el miedo de antes. Era un miedo acompañado de decisión. Pedro llamó a media mañana. ¿Pensaste en lo que hablamos?, preguntó, con ese tono de quien cree que tiene el control. Muchísimo, respondí. Hubo una pausa. Yo podía imaginar su sonrisa al otro lado de la línea. Y tenías razón, continué, con la voz más dulce que pude. Los dos necesitamos espacio para el crecimiento individual. Se quedó en silencio. Por eso reservé un viaje solo para mí, dije. Salgo hoy. ¿Cómo que hoy?, balbuceó. No hablamos de eso. Pero hablamos de libertad, respondí. De confiar. De no controlar. Escuché su respiración cambiar. El primer signo de que algo no estaba saliendo como él esperaba. Ángela, esto es impulsivo, dijo. Estás exagerando otra vez. Sonreí. Eso también me lo enseñaste tú, respondí. Que mis emociones son exageradas. Así que decidí no analizarlas demasiado. Intentó argumentar. Dijo que no era el momento. Que María. Que la imagen. Que la gente iba a hablar. ¿Desde cuándo eso te preocupa?, pregunté. Si llevas un año durmiendo con mi mejor amiga. Silencio absoluto. Colgué antes de que pudiera responder. Abrí Instagram. Nunca fui de exponer mi vida, pero esa mañana sentí que era necesario marcar un punto. No para ellos. Para mí. Subí una foto del pasaje. La pantalla brillaba. La imagen era simple, pero el mensaje era claro. Algunas personas tienen ansiedad por perder el control. Yo estoy aprendiendo a soltarlo. No mencioné nombres. No necesitaba hacerlo. Las reacciones no tardaron. Mensajes privados. Preguntas. Silencios incómodos. El teléfono de Pedro empezó a arder sin que yo lo tocara. Hice la maleta despacio. No llevé recuerdos. No llevé cosas que me ataran. Solo lo esencial. Ropa ligera. Un vestido que nunca me había animado a usar. Un libro que siempre posponía. Antes de salir, miré la casa una última vez. No sentí tristeza. Sentí cierre. Besé a María. Le dije que mamá iba a viajar un poquito para volver más fuerte. Ella sonrió. Los niños entienden más de lo que creemos. Cuando el taxi llegó, sentí algo que no sentía desde hacía años. Expectativa. No estaba huyendo. Estaba avanzando. Y mientras el auto se alejaba, supe que esto ya no era una reacción a la traición de ellos. Era una elección mía. Ellos pensaron que me estaban moldeando. No sabían que me estaban liberando. El aeropuerto estaba lleno de gente apurada, voces mezcladas, maletas rodando por el piso brillante. Y aún así, yo me sentía extrañamente en silencio por dentro. Como si todo ese ruido no me perteneciera. Caminé con la espalda erguida, el cuerpo ligero, la mente clara.
Lo vi antes de que él me viera. Pedro estaba cerca del área de embarque, revisando el celular con el ceño fruncido. Tenía esa expresión irritada que siempre aparecía cuando algo escapaba de su control. A su lado, 2 maletas grandes. Las suyas. Planeadas. Ordenadas. Previsibles. Yo llegué con una sola maleta. Cuando levantó la vista y me vio, sus ojos se abrieron apenas. Lo suficiente para que yo notara la sorpresa. No sonrió. No se acercó. Me observó como si yo fuera una versión desconocida de alguien que creía dominar. ¿De verdad te vas?, preguntó, como si aún esperara que yo dijera que todo era una broma. Sí, respondí. Mi vuelo sale en 1 hora. Miró mi maleta. ¿Y María? Está con mi madre, dije. Cuidada. Amada. En paz. Asintió, tenso. No es el mejor momento para hacer escenas. Sonreí. Tranquilo. Yo ya no hago escenas. Nos llamaron para abordar. No el mismo vuelo. No el mismo destino. Ese detalle me dio una satisfacción silenciosa. Él se fue primero. Esperaba que yo lo mirara partir. Esperaba culpa. Esperaba tristeza. No miré. Tomé mi propio camino. Horas después, cuando el avión aterrizó, el aire tenía olor a sal. A calor. A algo nuevo. Caminé descalza por la arena por primera vez esa misma tarde. Sentí el sol en la piel. El mar frente a mí. El ruido de las olas borrando pensamientos antiguos. Subí una foto. Nada provocador. Solo mis pies en la arena. El mar al fondo. Respirar sin pedir permiso es un lujo subestimado. No tardó en pasar. Una amiga me escribió. Mara, ¿viste lo que subieron? No entendí de inmediato. Abrí su mensaje siguiente. Una captura de pantalla. Rute. En bata. En mi casa. En mi baño. Frente al espejo que yo usaba todas las mañanas. Y detrás de ella, reflejada en el vidrio, la cama. Mi cama. Con las sábanas que yo había comprado. Mi primera reacción no fue dolor. Fue una risa corta. Incrédula. Después vino el alivio. Porque ya no había nada que imaginar. Nada que suponer. Todo estaba ahí. Público. Expuesto. Irrefutable. Pedro también había subido una foto. Una copa de vino. Una mano femenina apoyada en su pierna. No mostraba el rostro. Pero todos sabían de quién era esa mano. Los comentarios empezaron. Preguntas. Silencios incómodos. Gente que unía piezas. Mi celular vibraba sin parar. No respondía a nadie. Subí otra foto. El cielo anaranjado al atardecer. Mi silueta recortada frente al mar. A veces la verdad no duele. Libera. Pedro me llamó. No atendí. Llamó otra vez. Tampoco. Me escribió. Esto se salió de control. Podrías haber sido más discreta. Rute está muy afectada. Sonreí. Me recosté en la arena. Cerré los ojos. No sentí celos. No sentí envidia. Sentí confirmación. Esa noche, mientras cenaba sola frente al mar, entendí algo con una paz extraña. No tenía que vengarme de ellos activamente. Se estaban exponiendo solos. Yo solo tenía que dejar de cubrirlos. Antes de dormir, tomé una decisión. No iba a discutir más. No iba a explicar más. No iba a justificar nada. Abrí el contacto de una persona específica. La última que Pedro querría que supiera la verdad. Marqué el número. Marqué el número con la calma de quien ya no duda. Cada tono de llamada era un paso más lejos de la mujer que fui durante tanto tiempo. Cuando ella atendió, su voz sonó amable, desprevenida. Hola, Ángela, dijo. ¡Qué sorpresa! Respiré hondo. Necesito decirte algo importante. Y necesito que me escuches hasta el final. Hubo un silencio breve. Luego, un claro contenido. No adorné la verdad. No la suavicé. No la conté con rabia. La conté con hechos. Con fechas. Con pruebas. Le expliqué que Pedro llevaba más de 1 año teniendo una relación con Rute. Que ocurría en mi casa. En mi cama. Mientras yo trabajaba. Mientras mi hija estaba ahí. Le conté que ya no vivíamos juntos. Que yo estaba fuera. Que esto no era una pelea. Era una ruptura definitiva. Cuando terminé,
Ella no habló durante varios segundos. ¿Tienes pruebas?, preguntó al fin. Sí, respondí. Y no las necesito para mí. Las necesitaba para no volver atrás. Colgué sin dramatismo. Sin discursos. Sin lágrimas. Esa noche dormí profundamente. Sin sobresaltos. Sin revisar el teléfono. Sin imaginar escenarios. Dormí como no dormía hacía meses. A la mañana siguiente, el celular explotó. Pedro llamó. 1 vez. 2. 10. Finalmente atendí. ¿Qué hiciste?, gritó del otro lado. Ya no había calma. Ya no había superioridad. Solo pánico. Dije la verdad, respondí. No tenías derecho, vociferó. Esto era algo privado. Sonreí. Dormir con mi mejor amiga en mi cama dejó de ser privado cuando decidiste hacerlo. Empezó a insultar. A decir que yo era vengativa. Inmadura. Destructiva. Que estaba arruinando su vida. Yo escuché. En silencio. Sin interrupciones. Cuando terminó, hablé. Solo estoy ejerciendo mi autonomía, dije, con voz tranquila. Buscando mi crecimiento individual. Tú me enseñaste eso. Se quedó callado. Y te agradezco otra cosa, continué. Me enseñaste exactamente qué tipo de amor no quiero para mi hija. Colgué. Bloqueé su número. Bloqueé a Rute. No sentí culpa. Sentí cierre. Esa misma tarde, llamé a un abogado. Inicié el proceso de separación con una claridad que me sorprendió. No pedí nada que no fuera justo. No negocié mi dignidad. No acepté condiciones. Vendí el anillo. No por el dinero. Por el símbolo. Lo cambié por más días de viaje. Por más amaneceres frente al mar. Por más silencio. La gente habló. Claro que habló. Algunos se sorprendieron. Otros fingieron no saber. Algunos eligieron lados. Yo no expliqué nada. No me defendí. No justifiqué mi decisión. Mi paz no necesitaba testigos. Volví a casa semanas después. No a la misma casa. A otra. Más pequeña. Más clara. Más mía. María se adaptó rápido. Los niños siempre lo hacen cuando el amor es honesto. Nunca volvió a preguntarme si Rute era su madre. Yo tampoco volví a pronunciar su nombre. A veces pienso en la Ángela que dudaba de sí misma. La que se cuestionaba todo. La que pedía permiso para sentir. Y no la juzgo. La abrazo desde aquí. Porque entendí algo fundamental. La traición no empieza en la cama. Empieza cuando te convencen de que no puedes confiar en ti. Y la verdadera venganza no es gritar. No es destruir. No es humillar. La verdadera venganza es elegirte. Es irte. Es sanar. Es vivir en paz mientras el otro se ahoga en el ruido que creó. Hoy no siento odio. No siento rencor. No siento deseo de revancha. Siento libertad. Y si tú estás leyendo esto preguntándote si estás exagerando, si el problema eres tú, si estás loca por sentir lo que sientes, déjame decirte algo con toda la claridad del mundo. Cuando alguien te hace dudar de tu propia realidad, no es amor. Es control. Y nadie, absolutamente nadie, merece dormir tranquila en una cama construida sobre tu silencio. ¿Y tú? ¿Cuál fue el momento en que dejaste de justificar y empezaste a elegirte? Cuéntamelo. Marqué el número con la calma de quien ya no duda. Cada tono de llamada era un paso más lejos de la mujer que fui durante tanto tiempo. Cuando ella atendió, su voz sonó amable, desprevenida. «Hola, Ángela», dijo. «¡Qué sorpresa!». Respiré hondo. «Necesito decirte algo importante. Y necesito que me escuches hasta el final». Hubo un silencio breve. Luego, un claro contenido. No adorné la verdad. No la suavicé. No la conté con rabia. La conté con hechos. Con fechas. Con pruebas. Le expliqué que Pedro llevaba más de 1 año teniendo una relación con Rute. Que ocurría en mi casa. En mi cama. Mientras yo trabajaba. Mientras mi hija estaba ahí. Le conté que ya no vivíamos juntos. Que yo estaba fuera. Que esto no era una pelea. Era una ruptura definitiva. Cuando terminé, ella no habló durante varios segundos. ¿Tienes pruebas?, preguntó al fin. Sí, respondí. Y no las necesito para mí. Las necesitaba para no volver atrás. Colgué sin dramatismo. Sin discursos.
sin lágrimas. Esa noche dormí profundamente, sin sobresaltos, sin revisar el teléfono, sin imaginar escenarios. Dormí como no dormía hacía meses. A la mañana siguiente, el celular explotó. Pedro llamó. 1 vez. 2. 10. Finalmente atendí. ¿Qué hiciste?, gritó del otro lado. Ya no había calma. Ya no había superioridad. Solo pánico. Dije la verdad, respondí. No tenías derecho, vociferó. Esto era algo privado. Sonreí. Dormir con mi mejor amiga en mi cama dejó de ser privado cuando decidiste hacerlo. Empezó a insultar. A decir que yo era vengativa, inmadura, destructiva, que estaba arruinando su vida. Yo escuché, en silencio, sin interrupciones. Cuando terminó, hablé. Solo estoy ejerciendo mi autonomía, dije, con voz tranquila. Buscando mi crecimiento individual. Tú me enseñaste eso. Se quedó callado. Y te agradezco otra cosa, continué. Me enseñaste exactamente qué tipo de amor no quiero para mi hija. Colgué. Bloqueé su número. Bloqueé a Rute. No sentí culpa. Sentí cierre. Esa misma tarde, llamé a un abogado. Inicié el proceso de separación con una claridad que me sorprendió. No pedí nada que no fuera justo. No negocié mi dignidad. No acepté condiciones. Vendí el anillo. No por el dinero. Por el símbolo. Lo cambié por más días de viaje. Por más amaneceres frente al mar. Por más silencio. La gente habló. Claro que habló. Algunos se sorprendieron. Otros fingieron no saber. Algunos eligieron lados. Yo no expliqué nada. No me defendí. No justifiqué mi decisión. Mi paz no necesitaba testigos. Volví a casa semanas después. No a la misma casa. A otra. Más pequeña. Más clara. Más mía. María se adaptó rápido. Los niños siempre lo hacen cuando el amor es honesto. Nunca volvió a preguntarme si Rute era su madre. Yo tampoco volví a pronunciar su nombre. A veces pienso en la Angela que dudaba de sí misma. La que se cuestionaba todo. La que pedía permiso para sentir. Y no la juzgo. La abrazo desde aquí. Porque entendí algo fundamental. La traición no empieza en la cama. Empieza cuando te convencen de que no puedes confiar en ti. Y la verdadera venganza no es gritar. No es destruir. No es humillar. La verdadera venganza es elegirte. Es irte. Es sanar. Es vivir en paz mientras el otro se ahoga en el ruido que creó. Hoy no siento odio. No siento rencor. No siento deseo de revancha. Siento libertad. Y si tú estás leyendo esto preguntándote si estás exagerando, si el problema eres tú, si estás loca por sentir lo que sientes, déjame decirte algo con toda la claridad del mundo. Cuando alguien te hace dudar de tu propia realidad, no es amor. Es control. Y nadie, absolutamente nadie, merece dormir tranquila en una cama construida sobre tu silencio. ¿Y tú? ¿Cuál fue el momento en que dejaste de justificar y empezaste a elegirte? Cuéntamelo. Parte 8. Aquí va la parte 8, manteniendo todo en primera persona, texto directo, sin títulos ni subtítulos, con un tono de epílogo emocional profundo, mostrando las consecuencias silenciosas, la reconstrucción interna y el cierre psicológico real. Pensé que después de cortar todo, después de bloquear números, vender símbolos y cambiar de casa, la historia simplemente se apagaría. Como si la vida dijera fin y pasara a otro capítulo sin residuos. No fue así. Las historias como esta no se van haciendo ruido. Se van dejando eco. Los primeros días sola fueron extraños. No dolorosos, extraños. Me despertaba sin esa tensión en el pecho, sin revisar el celular, sin anticipar discusiones inexistentes. Y aún así, mi cuerpo seguía en alerta, como si esperara el próximo ataque. La traición no termina cuando la verdad sale a la luz. Termina cuando el cuerpo aprende que ya no está en peligro. Hubo mañanas en las que me sorprendí pensando en Pedro sin rabia. Y eso me asustó más que el odio. Porque durante un tiempo creí que si no dolía, significaba que no había importado. Después entendí algo esencial. El desapego no es frialdad. Es sanación. Rute apareció en mis pensamientos de otra forma. No como enemiga. No como villana de novela. Sino como alguien profundamente rota,
capaz de traicionar porque nunca aprendió a sostenerse sola. No la perdoné, pero dejé de cargarla conmigo. Un día, semanas después, me crucé con alguien conocido en la calle. Me miró con curiosidad, con esa mezcla incómoda de lástima y morbo que la gente cree que disimula bien. Escuché lo que pasó. Empezó. Sonreí. Yo también. No preguntó más. No necesitó. Mi tranquilidad era una respuesta que incomodaba. Volví a atender pacientes. Y fue ahí donde algo se cerró de verdad. Escuchaba historias de mujeres que dudaban de sí mismas, que justificaban ausencias, silencios, faltas de respeto. Y por primera vez, no hablaba solo desde los libros. Hablaba desde la piel. No les decía qué hacer. Nunca lo hice. Pero mi presencia era distinta. Más firme. Más honesta. Y ellas lo sentían. Una tarde, mientras ordenaba cajas en el departamento nuevo, encontré una foto vieja. Los tres. Yo, Pedro y Rute. Sonrientes. Jóvenes. Inocentes. La miré largo rato. No lloré. La rompí despacio y la tiré. No como acto de rabia. Como acto de cierre. Pedro intentó contactarme meses después por un número desconocido. No contesté. No bloqueé. Simplemente no respondí. El silencio, cuando ya no es miedo, se vuelve poder. María creció tranquila. Más liviana. Más presente. Un día me dijo algo que me quedó grabado. Mamá, ahora te ríes más. Eso fue suficiente para saber que había hecho lo correcto. Hoy entiendo que la pregunta de mi hija aquel día no fue el inicio de mi destrucción. Fue el inicio de mi despertar. Los niños no mienten. Nombran lo que los adultos se empeñan en negar. Mi hija no preguntó si Rute era su nueva madre porque era ingenua. Preguntó porque vio algo que yo todavía no estaba lista para ver. Y eso me enseñó una lección que voy a llevar conmigo para siempre. La verdad siempre encuentra una forma de hablar. A veces lo hace en susurros. A veces lo hace a través de una niña pequeña, con una pregunta que te parte la vida en dos. Hoy sé quién soy. Sé lo que valgo. Y sé que el amor no confunde, no humilla, no manipula. El amor cuida. El amor protege. El amor no te obliga a dejar de ser tú para merecerlo. Y si alguna vez vuelvo a amar, será desde un lugar donde no tenga que dudar de mi propia realidad para sostener una relación. Porque perder un matrimonio duele. Perderte a ti misma es imperdonable. Y yo nunca más voy a negociar conmigo. Con el paso del tiempo entendí que no todas las heridas quieren cerrarse rápido. Algunas no buscan olvido, buscan sentido. Y durante mucho tiempo me pregunté por qué esta historia me había pasado a mí, porque tuve que aprender de la forma más brutal que el amor puede disfrazarse de cuidado mientras te va borrando poco a poco. Hubo noches en las que desperté sobresaltada, no por tristeza, sino por memoria. El cuerpo recuerda lo que la mente intenta minimizar. Recordaba frases, miradas, silencios incómodos. Recordaba cómo empecé a hablar más bajo, a pedir menos, a dudar antes de expresar lo que sentía. Y cada recuerdo era una confirmación dolorosa pero necesaria. Yo no estaba loca. Yo estaba siendo anulada. Aprendí a reconocer algo que antes ignoraba. El gaslighting no te rompe de golpe. Te va desgastando como agua sobre piedra. Te hace cuestionar tu intuición, tu percepción, tu voz. Te convence de que el problema siempre eres tú, hasta que un día ya no sabes quién eras antes de empezar a pedir perdón por existir. Durante meses me pregunté cómo no lo vi antes. Cómo no noté las señales. Cómo una mujer formada, consciente, preparada, pudo caer en algo así. Y la respuesta llegó con suavidad, no con culpa. Porque la manipulación no entra por la fuerza. Entra por la confianza. Yo amaba. Y amar no es un error. El error fue quedarme cuando el amor dejó de ser un lugar seguro. Hoy ya no necesito pruebas, mensajes, capturas, explicaciones. La verdad ya no vive en el pasado. Vive en cómo respiro ahora. En cómo camino. En cómo hablo. En cómo ya no me encojo cuando alguien levanta la voz o minimiza lo que siento. Aprendí a escucharme de nuevo. Al principio fue incómodo. Como reencontrarte con alguien que abandonaste hace años. Pero poco a poco, esa voz volvió a sonar clara. Firme. Mía. No me convertí en alguien dura. Me convertí en alguien íntegra. Hay una diferencia enorme.
Pedro y Rute dejaron de ser protagonistas de mi historia el día que dejé de necesitarlos como villanos. Porque mientras los odiaba, todavía estaban conmigo. Cuando los solté, desaparecieron. No les deseo nada. Ni bueno ni malo. Simplemente ya no les deseo. Eso, descubrí, es libertad real. Hoy puedo mirar atrás sin nostalgia y sin rabia. Puedo reconocer que hubo momentos felices, sin usar eso como excusa para el daño. Porque una cosa no anula la otra. Alguien puede haberte amado a su manera y aún así haberte herido profundamente. Eso no te obliga a quedarte. Si algo cambió para siempre en mí fue la forma en que entiendo el amor. Ya no lo veo como sacrificio constante, ni como paciencia infinita, ni como silencio para evitar conflictos. El amor que quiero ahora no me pide que me reduzca. Me expande. Quiero un amor que me mire sin querer corregirme. Que me escuche sin usar mis palabras en mi contra. Que me abrace sin condiciones ocultas. Y si no llega, no pasa nada. Porque aprendí algo más importante todavía. Mi paz no es negociable. Si estás escuchando esta historia y algo dentro de ti se movió, si sentiste incomodidad, identificación o incluso miedo, no lo ignores. Las historias que nos remueven no lo hacen por casualidad. Lo hacen porque tocan una verdad que estamos evitando. Tal vez tú también estás dudando de ti. Tal vez alguien te está diciendo que exageras. Tal vez te convencieron de que sentir es un problema. Déjame decirte algo con absoluta claridad. No estás exagerando. No estás loca. No estás pidiendo demasiado. Estás pidiendo lo mínimo. Respeto. Honestidad. Cuidado. Y eso nunca debería doler. La historia que conté no es solo mía. Es la de muchas personas que aprendieron demasiado tarde que el amor no debe doler para ser real. Pero si llegaste hasta aquí, hay algo que ya cambió en ti. Porque ahora sabes. Y cuando sabes, ya no puedes volver a cerrar los ojos. Si esta historia te ayudó a ver algo con más claridad, habla. Escríbelo. Sácalo del pecho. El silencio solo protege a quien hiere. Y si alguna vez dudas de nuevo, recuerda esto. Cuando alguien te ama de verdad, no te hace dudar de tu propia realidad. Te hace sentir en casa. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar. Gracias por no callar.